llegamos hoy al tercer tema. Os había anunciado 3 temas sobre la Iglesia. ¿Cuál era el objetivo, el propósito? Si conocemos qué es la Iglesia y si sabemos cuál es la misión de la Iglesia y si conocemos el futuro lejano y próximo de la Iglesia, tendremos ilusión por la Iglesia. Estaremos dispuestos a integrarnos en la Iglesia. Estaremos convencidos de que no hay trabajo más importante que realizar hoy que el trabajo que está vinculado a la Iglesia. No hay nada en el Nuevo Testamento reconocido espiritualmente que no sea la Iglesia. Por tanto, esta es la razón de los temas. Hemos visto que la Iglesia es el pueblo de Dios, es la comunión de los santos. Hemos visto que la Iglesia tiene un ministerio esencial, que es testificar de Dios por un lado y predicar el Evangelio también por otro. Y ahora debemos ver algo que sorprende, que es la Iglesia del futuro. Es decir, ¿qué futuro se reserva para la Iglesia? Porque en la actualidad, aparentemente la Iglesia es una institución en declive. Yo doy gracias a Dios por esta Iglesia, pero también me sorprende ver cómo hay iglesias que están diezmándose, reduciéndose, y algún día la ilusión que tienen es de que ¿quién será el último para cerrar la puerta? Porque los demás habrán partido para estar con Cristo. La Iglesia es ilusionante por una razón esencial, porque tiene un futuro asegurado. Porque a pesar de las circunstancias, Dios mantiene su propósito y su pueblo en este tiempo y en el futuro, hasta que Cristo venga para recogerla. Llamo vuestra atención a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículo 13, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. De todos estos versículos, el que quiero destacar especialmente es el compromiso de Cristo en relación con la Iglesia. Jesús dice: yo también te digo. E inmediatamente después dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del sepulcro, de la muerte, no tendrán la posibilidad de extinguirla, no prevalecerán, no la van a eliminar. La iglesia se sostiene, la iglesia se mantiene porque yo la edifico. Cuando hablamos de futuro de iglesia, yo quisiera destacar 3 cosas, pero 2 específicas. Una, el futuro terrenal de la iglesia, y otro, el futuro glorioso de la iglesia. Para terminar, como siempre, con una aplicación personal a cada uno de nosotros, ¿cuál es la orientación que yo debo tomar en relación con la iglesia? Primeramente, el futuro terrenal de la iglesia. El compromiso de Jesús es claro, es enfático, es profundo. No solamente dice a Pedro: yo digo, sino que lo hace con una afirmación tremenda: yo te digo a ti. Es decir, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará.
lo que yo digo va a tener cumplimiento. Y yo quiero decirte que el futuro de la iglesia, el futuro terrenal de la iglesia, está comprometida con mi persona. O si lo prefieres mejor, mi persona está comprometida con el futuro terrenal de la iglesia. La iglesia es un edificio que va creciendo, no se ha terminado. No ha colocado todavía Dios la última piedra en su templo. No se ha rematado el propósito de Dios. Por tanto, el que determina, diseña y ejecuta la construcción afirma que la obra suya va a perdurar hasta la consumación de los siglos. Notad que Cristo dice las puertas del Hades, que habla del sepulcro, del lugar de los muertos, del sitio que la muerte afecta. Las personas desaparecen de nuestros ojos en el sepulcro. La muerte los separa de la sociedad y los elimina de la sociedad. Lo que dice Jesús es que la muerte con su poder, el sepulcro con su potencialidad aparente, no va a hacer posible que la iglesia de Cristo se extinga. 2000 años en que Cristo dice eso. Y 2000 años en que la iglesia persiste en el mundo a pesar de todas las dificultades. Cristo dice: yo edificaré. Por tanto, el futuro de la iglesia en cuanto a edificación también está garantizado. La primera cosa que Cristo ha hecho fue poner el fundamento sobre el que ese templo se edifica. Cuando se edificaban los edificios, claro, si se edifica es un edificio, valga la redundancia, los edificios antiguos, aquí teníamos una antigua construcción que además estaba catalogada en la ciudad. No se podía tocar ese edificio y mucho menos la fachada, era conservable, teníamos un problema muy serio. Ese edificio estaba edificado sobre losas. Se había hecho la explanación del solar y se habían puesto losas de piedra y sobre esas losas se edificó. ¿Es sólido? Por supuesto que sí. Es sólido mientras el edificio de al lado no mueve ese solar. Y cuando mueve el solar, la losa se separa y se produce una grieta y el edificio hay que derribarlo. Fue lo que Dios hizo. Bueno, Dios permitió que esto ocurriese para que pudiésemos derribar el edificio que estaba considerado como catalogado y que no se podía derribar. Ahora Dios pone un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Escucha al apóstol Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que este. Y este fundamento es Cristo. De manera que Cristo es la piedra fundamental. La iglesia está sustentada sobre Jesús. Nada puede mover el fundamento. Los años que transcurren, los siglos que pasan, no afectan al fundamento, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. De manera que la iglesia se edifica sobre un fundamento que nadie puede eliminar, que nadie puede destruir, que nadie puede derribar. Pero el edificio hay que construir. Sobre ese fundamento se va construyendo, y el Dios de la Biblia, Jesucristo, el comprometido con la iglesia, aquel que dice yo la edificaré, da a la iglesia los ministros para la edificación. Mirad carta primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice así: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Dios ha entregado a la iglesia, ya en el principio, los elementos, las personas capaces de edificar espiritualmente la iglesia. La andadura de la iglesia comienza con la predicación del Evangelio, e inmediatamente después comienza a reunirse esa iglesia. Los que han recibido a Cristo se congregan a una hora un tanto extraña en el templo y eran edificados ¿por medio de qué? De la instrucción de los apóstoles. De manera que Dios da los elementos necesarios porque Dios tiene un propósito.
Y los elementos necesarios para la edificación de la iglesia han sido primeramente los dones fundantes, apóstoles y profetas, y luego los dones consolidantes, evangelistas, pastores y maestros. A lo largo del tiempo de los siglos nunca faltó a la iglesia nadie con este recurso de dones consolidantes. Los evangelistas han estado enseñando el ABC de la Biblia a los recién convertidos. Los pastores han estado pastoreando y enseñando individualmente al rebaño de Dios. Y los maestros han estado exponiendo la doctrina apostólica a lo largo del tiempo. Esta es la estructura de la iglesia. Un edificio comienza por el cimiento. Luego se coloca la estructura, los pilares, y esos pilares se forran después y se hacen las divisiones internas. El fundamento, Cristo; la estructura, la doctrina apostólica. Y luego cada uno vamos edificando en ese templo para alcanzar un edificio santo para Dios. La responsabilidad del creyente es de capital importancia en el futuro de la iglesia. Vamos un momento a la carta a los Efesios, porque hay un propósito. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 15, dice así: da estos dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora observa el versículo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La responsabilidad del creyente en general en la edificación está en este último versículo. Se ayuda mutuamente para permitir que el edificio crezca y se consolide ¿en qué? Se consolide en amor. De manera que en ese pasaje, en esos versículos, encuentro mi responsabilidad individual. La primera responsabilidad es mantener la unidad del cuerpo. Y en Efesios, en este mismo capítulo, el apóstol ha dicho que procuremos solícitamente ¿qué? Guardar ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando yo lucho contra la unidad de la iglesia, cuando yo actúo en contra de la marcha de la congregación, estoy luchando contra el propósito de Dios. Estoy tratando de derribar lo que Cristo edifica. Y esto es enormemente serio, tremendamente solemne. La primera demanda en la proyección futura de la iglesia, para mí, está en esta exhortación: solícito, limítate, mantente firme en guardar ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia del futuro es una iglesia sólida porque cada uno de los miembros se ayuda mutuamente. A veces pensamos que la ayuda en la iglesia es pastoral y que son los pastores los que tienen que atender de nuestras debilidades y flaquezas, alentarnos, consolarnos, estimularnos y no reprendernos. Esto no. Pero la unidad del cuerpo exige que cada miembro se ocupe de lo que hay a su alrededor. Hemos estado en nuestra casa con mudanza, ya lo dije el domingo pasado. Eso fue, no sé cómo calificar, eso fue tremendísimo. Puedo deciros que aún me duelen los músculos de las piernas. Me he enterado esta semana que los tengo, porque cada vez que me levanto por la mañana, claro, y lo que me está diciendo es: has hecho un esfuerzo superior a lo habitual. Cada miembro del cuerpo funciona ayudando al otro, colaborando con el otro, y cuando alguno de ellos no colabora, el cuerpo se resiente. De manera que la segunda gran dimensión en el futuro de la iglesia tiene que ver con la ayuda mutua. La congregación no viene para recibir, viene para dar.
La congregación se reúne no para escuchar, sino para trabajar en el servicio de los demás. Los creyentes vienen para tener comunión. ¿Y qué significa eso? Significa poner tu hombro y ayudar al otro. Y esto forma parte de la experiencia real de la iglesia en la tierra. Los creyentes tienen dones. No todos tenemos el mismo don. No todos podemos tener el don que nos gustaría tener. Es más, porque por mucho que tú ores al Señor pidiendo, Señor, yo quiero que me des el don de maestro, el que sabe si puede dártelo o no es el Espíritu Santo. No pidas, no pierdas el tiempo orando por un don. Pero el don que te ha dado, que lo tienes, te lo ha dado para que lo ejerzas, para que lo utilices en la edificación, en un servicio comprometido. He dicho el primer día que no se puede hablar de iglesia sin hablar de servicio. Que no se puede hablar de salvación sin hablar de servicio, porque la salvación consiste no solo en recibir a Cristo, sino en vivir a Cristo. ¿Y Cristo es siervo o no? Naturalmente que sí. No tengo opción, el que vive a Cristo sirve. Y el apóstol Pablo, cuando describe la realidad espiritual de una iglesia, la iglesia en Tesalónica, dice: todos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Se ha hecho énfasis hoy en una necesidad. Ludoteca tiene necesidad para el programa de Navidad, ¿es así? Perdón, como ya se me pasa el tiempo tan rápido, vuelvo a Navidad. Para Semana Santa, ¿lo necesita? ¿Vas a repetir el anuncio el domingo? ¿Y el otro? Muy bien. Porque va a ocurrir algo. Hay mucho que hacer, pero no hay muchas manos para hacerlo. La prioridad tuya está en servir. Claro, no te dice la Biblia que tienes que dejar tu trabajo y venir para atender ludoteca, eso no te lo dice. Pero ¿qué puedes hacer? ¿Puedes hacer algo o no? Es que solo tengo media hora. Muy bien, esa media hora tuya evita una hora de otro. ¿Me está siguiendo? No puedes ver la iglesia del futuro funcionando y como te gustaría si no estás dispuesto a servir. Pero añade algo más. La edificación de la iglesia no es posible sin amor. Y ahora, ya que tienes posiblemente abierto ahí la carta a los Efesios, mira un instante lo que dice en el capítulo 4, ahí en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo? ¿Cómo es digno? ¿Digno de qué? De la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El que es manso y humilde es capaz de soportar. Lo que ocurre es que a veces no hay mucha paciencia para soportar. Y nos quejamos, ¿sí o no? Claro que nos quejamos. Y nos quejamos a veces violentamente. Y a veces exteriorizamos la amargura de ánimo que hay en nuestro interior porque la iglesia no marcha conforme a lo que yo quiero. Porque no me están rodeando aplausos continuados por lo que yo hago. La importancia capital en la vida de un creyente en una congregación es el amor que es capaz de soportar en silencio y aguantar sin reproche. Aquí tienes la proyección del futuro. ¿Algo más? Sí. En el versículo 1 dice: viviendo conforme o dignamente conforme a la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Vive en la dignidad del Evangelio. Vive conforme a lo que Dios trata de hacer en tu vida. ¿Y qué es lo que Dios trata de hacer en tu vida? Hacerte semejante a Jesús. ¿Estás haciéndolo? Estoy viviendo yo en esta proyección. Me levanto por la mañana diciéndole al Padre del cielo, el que da los buenos dones, el que da las misericordias. Le estoy diciendo a Jesucristo, el Hijo, el Dios de la gracia. Estoy pidiendo al Espíritu Santo poder para vivir conforme al Evangelio, ¿o no? Si yo viviese conforme al Evangelio, no necesitaría tantas veces hablar de Jesús.
la gente lo vería en mí, conforme a la dignidad. La iglesia del futuro es una iglesia victoriosa. Bueno, alguien me dice, si no es victoriosa la del presente, ¿cómo va a ser la del futuro? Bueno, yo voy a la Biblia y leo estas palabras del apóstol Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. El secreto del triunfo está en Cristo. Y el secreto del triunfo de una iglesia está en permanecer en comunión con Cristo, en vivir en identificación con Cristo. El compromiso de recursos de poder para la iglesia está en Cristo. Alguien me va a decir esta mañana, pero ¿no es el Espíritu Santo el que da el poder para la iglesia? Claro que sí, naturalmente que sí. Es el vicario de Cristo, el que sustituye a Cristo en la tierra. Pero el Espíritu toma lo de Cristo para comunicárselo a la iglesia. Escucha el compromiso del Señor. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad, id y predicad el Evangelio a toda criatura. A las naciones, llevad el Evangelio a las naciones, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Mis amados hermanos, la iglesia de hoy está luchando denodadamente por conseguir emociones y expresiones de este tipo. La iglesia necesita recuperar a Jesús. Y si la iglesia no recupera a Cristo, no tiene poder. Porque solo el poder para llevar a cabo la obra está en Jesús. Ahora mira lo que ocurre en la iglesia apostólica. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día y se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera cuestión que yo descubro ahí. Dios hace las cosas grandemente. ¿Cuántos formaron la iglesia primitiva? ¿Cuánta membresía tenía la iglesia primitiva el día que arranca? ¿Cuántos? 3,000. Yo observo que a veces hay personas en nuestros días que dicen esta iglesia es demasiado grande, quiero una iglesia chiquita. Bueno, si la iglesia es chiquita es una iglesia, está claro. Pero no hay la iglesia grande, es que no se conoce nadie. 3,000 personas en Jerusalén, muchos de ellos que habían venido para la fiesta. ¿Quién se conocía allí? Se conocían por Cristo, en Cristo y para Cristo. La vinculación de la doctrina los unía. Eran hermanos los unos con los otros. 3,000 personas. ¿Soñáis con esta iglesia con 3,000 personas en Vigo? Yo sueño con más. De manera que Dios marca una pauta y Él provee de lo necesario. Era una iglesia comprometida. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego los apóstoles enseñaban ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se enseñaba a la iglesia primitiva? Doctrina, palabra de Dios. El apóstol dice, no he rehusado de anunciaros ¿qué? Todo el consejo de Dios. Me sorprende tremendamente cómo la iglesia hoy va alejándose de la predicación expositiva y de la predicación doctrinal para pasar a predicación llamada social o predicación emotiva. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que solo la Biblia en el poder del Espíritu tiene capacidad operativa para tocar la vida de los creyentes, los problemas de los creyentes y para orientar al cristiano en el camino. Cuando no hay Biblia en el púlpito de la iglesia no tiene mensaje. Y solo la Biblia y nada más que la Biblia es lo que tiene que exponerse delante de la congregación. Algo más. Era una iglesia unida. Versículo 44 de ese capítulo 2. Todos los que habían creído estaban juntos. Qué sorprendente.
Si hay una sociedad rara, es la iglesia, ¿o no? Mira, si yo tuviese que pagar una entrada a un club en donde estuviesen estas personas y fuesen mis contertulios de club, a lo mejor no me inscribía. Pero la gran bendición de la iglesia no es como tú eres, sino que Cristo en ti actúa identificándote conmigo. Y tenemos el mismo ¿qué? Sentir. No es el mismo pensar. Si todos pensáramos lo mismo, sería aburrido. Es necesario, en la clase bíblica de esta mañana, es muy interesante ver cómo hay pensamientos distintos, ¿verdad? Claro, y se comparten los pensamientos y hay diálogo y hay controversia, siempre sana, pero quiero decirte que no pide Dios que pienses lo mismo, pero que sientas lo mismo. Al sentir lo mismo, estás unido a tu hermano en el Señor. ¿Algo más? En comunión los unos con los otros, se reunían juntos para partir ¿qué? El pan, no para la cena del Señor, para comer juntos. Y naturalmente cuando una persona come con otra, se muerde poco. Es una evidencia la comunión, la relación entre los cristianos. Y todos ellos tenían vidas que glorificaban a Dios. ¿Sabes cuál es el resultado? Mira por favor el versículo 47, si tienes tu Biblia abierta ahí delante. El pueblo estaba cautivado con los cristianos. ¿Algo más? Y el Señor añadía, ¿cuándo y cómo? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o si lo prefieres de otra manera, los que iban siendo salvos. Cada día. La iglesia crecía día a día. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Lo dice o no? Porque el Espíritu Santo tiene el compromiso de aplicar el poder de Cristo a la evangelización. ¿Sí o no? Naturalmente. Por tanto, cuando nosotros estamos en consonancia con el proyecto divino, Dios responde en salvación. La iglesia necesita recuperar el poder salvador del Evangelio en dependencia de Dios y en comunión del Espíritu Santo. Ahora, el propósito divino está bien manifestado y dice Cristo, yo edificaré mi iglesia. Quiero dejar ese punto. Veo con ilusión la iglesia terrenal, con mucha ilusión. Cristo me dice, no te preocupes, no va a ser tu esfuerzo el que haga mover la iglesia. No es la labor pastoral a veces anodina para la gente, desconocida para la gente, pero firmemente establecida delante de Dios. No son los esfuerzos tremendos y agotadores del pastorado de la iglesia los que van a traer como resultado esto, es el compromiso de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Y dice Jesús algo, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. De otra manera, cuando leí ayer el versículo, el sepulcro nunca extinguirá la iglesia. Mientras el mundo permanezca, Cristo tiene una iglesia aquí en la tierra. No siempre y en todas partes esa iglesia va a tener el mismo nivel de pureza, el mismo nivel de esplendor, pero jamás va a desaparecer. Quiero decir todavía algo más. Podrás sufrir reveses particulares en batallas concretas, pero en la batalla total, en la guerra total, es victoriosa. Los creyentes somos siempre más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué ilusión tengo en la iglesia. Dios no ha prometido hacer esto con ninguna organización. Lo ha prometido hacer ¿con quién? Con la iglesia. Ahora esta iglesia terrenal, gloriosa, yo miro el futuro de esta congregación, oro por ella. A lo largo de muchos años he estado permanentemente aquí. Ahora estoy viajando casi tanto como el tiempo que estoy aquí.
Pero no hay un solo día, el Señor es testigo, que no ore por esta iglesia, por personas de la iglesia. Y yo sé a quién he creído. Y yo sé que Dios tiene para esta congregación un proyecto y un propósito en esta ciudad. Y yo sé que Dios quiere hacernos ver grandezas que nunca hemos visto. Pero hemos de tomar en consideración que el compromiso mío es con la iglesia, con Cristo, a través y en la iglesia. ¿Es este el compromiso? No pienses que cuando llegues a casa hoy al mediodía vas a tener la comida hecha si no has preparado y la has puesto en el horno. No la vas a tener. De la misma manera, no pienses tú que Dios va a hacer una obra que está haciendo y tú haces lo que quieres para ser el gran espectador. Dios te llama esta mañana a un compromiso serio, sólido con esta iglesia local, porque es tu iglesia, la iglesia que Cristo edifica. En segundo lugar, la iglesia es ilusionante porque va a ser gloriosa. El propósito divino para la iglesia es extraordinariamente bello. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 1:22. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Luego el propósito de Dios es que la iglesia va a ser presentada en su gloria un día, santa, sin mancha e irreprensible. A lo largo de este tiempo, ¿cuántas manchas en el vestido de la novia? Bastantes. ¿Cuántas arrugas en el tiempo? Muchas. Pero el propósito suyo es esta. Y la dimensión de la iglesia es gloriosa. Mirad un momento, hoy como veis no cito de memoria, estoy tratando de que lo veáis vosotros en la Biblia, Efesios capítulo 5. Volvemos un momento a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5 y versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esto es lo que me interesa, lo que viene ahora. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El programa de Dios es presentarse un día a la iglesia en su presencia sin mancha ni arruga ni cosa parecida. Esta mancha, como sabéis, tiene que ver con el vestido. Una novia, una de las cosas que las novias tienen siempre muchísimo cuidado el día de su boda, ¿qué es? Que el vestido esté impecable. Bueno, no las novias. Cuando tú estrenas una ropa, no importa lo que, procuras que no tenga ninguna mancha ni cosa parecida. Por eso es tan difícil que yo esté impecable, porque siempre me mancho. Pero lo que quiero decirte es que el propósito cuando tú te vistes es estar bien. ¿No es esto? Dios dice, su iglesia con tantas manchas hoy no tendrá ninguna en mi presencia. Y yo miro esa impresionante congregación de los redimidos en gloria, sin mancha. Pero ¿el tiempo afecta a la iglesia o no? Bueno, nos vamos haciendo viejos. Yo no lo quiero creer. Pero el otro día con esto de la mudanza salen siempre cosas que tienes guardadas. Una caja. Susana me dice, ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué tiene dentro? Y abro la caja. Y ahí estamos, ahí estoy con mis amigos de juventud en la calle de Príncipe, después de una escuela dominical. Y hay otra fotografía de cuando yo jugaba con mis hermanos en la guía. Y muchas cosas así. Y guardé las fotografías, dije, guarda. Dice, ¿las vemos? Y yo, no. Porque me doy cuenta de que esas fotografías son un cargo de conciencia que me está diciendo, mira los años que tienes, amigo. Claro que sí, naturalmente que sí. Y una de las cosas que yo descubro, aparte de los músculos que me duelen, decía antes, es que cuando me veo por la mañana, las arrugas de la frente no han desaparecido. Yo sé que un día mi hija mayor me dijo, papá, te voy a hacer un regalo. Y me regaló una crema que aún la tengo en casa, una antiarruga. Yo puse esa crema 3 noches
y estaba igual. Yo dije, yo creo que tengo más arrugas. La guardé y no la puse más. Lo que está diciendo es que la iglesia gloriosa no tiene tiempo. El tiempo no toca a la iglesia, la temporalidad no la marchita, los años no tienen que ver con ella. Una iglesia santa, perpetuamente establecida en la presencia del Señor, sin contaminación, mancha, sin tiempo, arruga temporal. La acción de Dios es sorprendente. El tiempo avanza. Y el apóstol Pablo me dice esta mañana que Cristo viene para buscar a su iglesia. Y me describe ese acontecimiento. Trompeta de Dios, voz de arcángel. Y de pronto el amado que conoce tu nombre y el mío, solo el nombre de los suyos los va a pronunciar. Y la iglesia saldrá de este mundo. Los cuerpos transformados de los que vivamos, la resurrección de los muertos en Cristo, la dotación completa de cada uno de los creyentes, y partiremos de este mundo para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Jesús. El encuentro es en el aire. ¿Qué ocurre en el aire hoy? Bueno, en el aire está el cuartel de las fuerzas que luchan contra la iglesia. ¿Qué dice Pablo? No tenemos lucha contra carne y sangre. Luego, en ese cuartel donde Satanás ha desplegado todas sus fuerzas para impedir la marcha de la iglesia, se va a producir el encuentro entre Cristo y la iglesia. Los que os gusta la Segunda Guerra Mundial, la historia, y leísteis historia, hay una fotografía, lo he dicho alguna vez, que es irrenunciable en los libros de historia, en donde se ve los Campos Elíseos y el Arco de Triunfo en París, y se ven las fuerzas alemanas victoriosas puestas un soldado al lado del otro con sus armas así, y los derrotados franceses fuera de cada una de esas filas, y por el medio, pasando en triunfo, el vehículo descubierto con Adolfo Hitler y su Estado Mayor. Los ángeles descienden del cielo. Las huestes de maldad son separadas a un lado y al otro. Y en ese pasillo de victoria, la iglesia se encuentra con Cristo en el cuartel general de su enemigo. Y en ese momento admirable y glorioso, el Dios de la gracia expondrá públicamente, cósmicamente, a cielos y tierra, ángeles y demonios, la victoria de la cruz. Cristo ha vencido y la iglesia en triunfo va a ser llevada para estar con Jesús. Mi amado hermano, la iglesia mejor no es la de hoy ni la del pasado. La mejor iglesia es la que viene. No solamente la que viene a perpetuidad en la presencia de Dios, la que viene el año que viene y el mes siguiente. Esa es la gran iglesia porque es el proyecto de Dios para el tiempo presente. Estaremos siempre con el Señor. Voy a terminar. ¿Cuál es mi responsabilidad personal? La primera pregunta que quiero hacerte a la luz de la Biblia es esta: ¿la iglesia es ilusionante para ti o no? ¿Cómo consideras la iglesia? Como un mal menor a la que tienes que concurrir de vez en cuando para que no te llamen y te pregunten por qué no vienes. ¿Es la iglesia para ti? Uy, la iglesia es muy pesada porque mira que hay gente pesada en la iglesia. Naturalmente, tú el primero. Pero vienes a la iglesia por esto, si vienes por esto no vengas. Yo vengo a la iglesia porque me encuentro con mis hermanos, es verdad. Porque es el propósito de Dios, es verdad. Porque Cristo está presente en la iglesia. Y solamente Él merece el honor y la gloria de aquellos que fueron redimidos por Él. Cuando tú ves la iglesia así, la iglesia toma una naturaleza diferente. Es algo que produce ilusión, porque es lo que Dios bendice, programa y ejecuta en el tiempo presente. Hermanos míos,
nos vamos mañana. Siempre que salgo a un viaje, pregunto íntimamente, ¿regresaré o no? Bueno, el Señor lo sabe, quiero regresar, este es mi deseo, pero no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que esta mañana, por medio de la fe, estoy escuchando la voz de mi amado que dice a la iglesia, vengo en breve. Y la iglesia dice, amén, sea así, ven Señor Jesús. Y sé que si no vengo físicamente, el encuentro con vosotros es seguro. Y sé que si el Señor termina y corta mi ministerio en algún momento, lo va a hacer, no sé cuándo es. No tengo ningún problema, porque sé que voy a estar un día presente con todos vosotros, viendo la gloria admirable del Señor y la obra que Él realizó en esta maravillosa dimensión de la iglesia. La eternidad se extiende hasta delante de mis ojos, como un mar de gloria, admirable, no solo porque allí está el Señor, sino porque allí está su obra, la Iglesia de Jesucristo. En esa Segunda Guerra Mundial hubo muchas anécdotas interesantísimas, todas ellas, pero cuando se invade Polonia y se destruyen, se destrozan al paso de los ejércitos alemanes cientos de poblaciones, un pueblo próximo a la frontera quedó absolutamente destruido. Y una de las cosas que primeramente se destruyó, tal vez por casualidad, fue la iglesia del pueblo. El domingo primero, después de esa situación, el pastor visitó, buscó, algunos murieron, pero buscó a los creyentes y les dijo, el domingo volvemos a la iglesia o al lugar de la iglesia porque hemos de alabar a Dios. Y algunos le dijeron, pastor, frente a esto, ¿qué? Y aquel domingo por la mañana, en un culto de muchas lágrimas, frente a la destrucción de la ciudad y la muerte de muchos, el pastor dijo, nos han quitado muchas vidas, destruido nuestro templo, pero ninguno de ellos puede quitarnos nuestra esperanza, porque todavía está Jesús. Esta es la bendición. Yo puedo decirle al Señor gracias porque puedo aferrarme a ti hoy.